E pedia agora, portanto, ao Dr. Baltasar Garzón que fizesse também a sua intervenção inicial, por favor. Buenas tardes. En 1996 fue la primera vez que vine a Portugal a hablar de lucha contra la corrupción. Hoy, de nuevo, recordaba aquellos momentos y oía a mis compañeros Carlos y Sergio afirmar cosas que, sin lugar a dudas, Antonio después va a repetir. Quiere yo decir que la primera pregunta que a mí me surge es ¿dónde estamos después de más de 20 años? Recuerdo que en España la primera vez que algunos pedimos que el delito de financiación ilegal de los partidos políticos se incluyera en el Código Penal en 1994. ¿Sabéis cuándo se ha introducido? En 2015. Es decir, 20 años para llegar a la conclusión de que la financiación irregular de los partidos políticos era una vía, no una vía, un río, no un río, un océano de corrupción. Por una sencilla razón. Se financia aquello de lo que se espera obtener un beneficio. Y en principio eso no es malo. Lo que sí es malo es que no haya unas reglas claras, que no haya unas normas transparentes y, sobre todo, que no haya jueces y funcionarios y autoridades o fiscales públicos que investiguen esos casos de forma sistemática. La lucha contra la corrupción en casi todos los países ha sido aislada, ha sido puntual, ha sido casi heroica por parte de autoridades, jueces, políticos también. Ha habido ejemplos en que la lucha política por la transparencia ha costado alto precio. Pero no ha habido una sistematicidad, no ha habido una voluntad clara por el Poder Judicial, por el sistema judicial, de investigar la corrupción. Hemos consentido la corrupción. Hoy, en estos tiempos, hay un elemento diferencial y es la indignación, la intransigencia, la intolerancia de los ciudadanos después de la crisis económica y de tantos golpes, que ha dicho basta. Y es en este momento cuando se están empoderando, se están apoyando esas investigaciones. Históricamente, los jueces, los fiscales, aquellos que han puesto freno o intentado ponerlo al crimen organizado, a la corrupción como instrumento del crimen organizado, han sido perseguidos, han sido calumniados, han sido denostados, incluso eliminados, asesinados, con muerte física o civil, que es todavía peor, porque te anulan. Aquí hay ejemplos, aquí hay ejemplos. No voy a poner el mío propio porque me parece inadecuado. Vivimos en una sociedad globalizada,
¿Cuántas veces hemos oído esto? Vivimos en un mundo en el que el poder económico es global. Todo es global. Absolutamente todo. Menos la acción de la justicia. Cuando la acción de la justicia se trata de poner en marcha, coordinada, sistemáticamente, aparecen todas las dificultades. Incluso comentábamos en el almuerzo con Antonio Di Pietro la época en la que el señor Berlusconi nos llamaba a algunos jueces, entre otros a él y a mí, que formábamos parte de la Internacional Roja Comunista de los Magistrados Europeos, solo porque investigábamos la corrupción, solo porque cumplíamos con nuestro deber. Y magros o pocos beneficios hemos obtenido, porque servíamos a los ciudadanos. Ese es el punto fundamental de un buen juez, de un buen fiscal, ser un servidor público. El concepto de servidor público significa que vas a estar en el punto de mira, vas a ser objeto de ataque. ¿Por qué? Es evidente. Atacas al poder económico, atacas a intereses potentes, mediáticos, políticos, transversales. Estás tocando en el núcleo y eso no se permite. Te puedes equivocar, claro que sí. Ninguno de los que aquí estamos y tantos otros que se la juegan día a día tiene el don de la infalibilidad. Puede ser que lo tenga el Papa, los jueces no. Por tanto, se equivocan. Pero ahí está el equilibrio. Un sistema de garantías, un sistema de límites en democracia. Un equilibrio, pero equilibrio no significa jamás sumisión. El Poder Judicial no puede ser vicario del Poder Ejecutivo, del Poder Económico. No se puede someter. Tendrá fricción permanente. Es necesaria esa confrontación. Pero guardamos los límites. Y si no es así, sufriremos las consecuencias. Pero ojo, hay en la sociedad actual, en esa sociedad de la comunicación, hay un nuevo elemento, como decía antes, que es el de el control de la ciudadanía. Y es la transparencia. Hablamos de transparencia como combate a la corrupción, pero también tiene que haber transparencia interna en el Poder Judicial. Las cosas se tienen que hacer de cara a la opinión pública. Hay que establecer el sistema por el cual los ciudadanos y ciudadanas del mundo participen en la acción de la justicia. A veces como único soporte. Son muchos los casos en los que los jueces nos hemos tenido que apoyar en la ciudadanía, porque si no te arrastraban. He dicho más de una vez que en Europa, quizás en otros países no, pero en Europa, en Portugal, en España, en la Unión Europea, existen todos los medios necesarios para combatir, medios legales, para combatir el crimen organizado, todos los mecanismos para combatir la corrupción, todos los mecanismos para no someterse a una presión. Por tanto, si no se hace efectiva esa lucha, es porque no hay una verdadera voluntad. Es porque se trata de impedir que esa acción sistemática
contra fenómenos sistémicos sea una realidad. Carlos hablaba de los paraísos fiscales como centros de producción de crimen organizado, de lavado de activos, de ocultamiento. Yo hace ya tiempo ya no les llamo paraísos fiscales, les llamo vertederos sociales. ¿Sí? El lenguaje es importante. Es decir, identificar como el paraíso donde se están cometiendo delitos, pues bueno, no deja de ser una contradicción. ¿Cómo es posible que en la Unión Europea, en la OCDE, en todo el sistema económico y financiero mundial se sigan consintiendo la existencia de los vertederos paraísos fiscales? Es absolutamente inaceptable. Por tanto, mientras que esto sea así, yo tengo que llegar a la conclusión de que no hay una verdadera voluntad de lucha contra la corrupción. Pero eso no puede suponer que renunciemos a hacerlo, porque los ciudadanos exigen, no tienen por qué ser ellos los que lo hagan, pero exigen ese compromiso de servicio público. Pero es necesario que el compromiso de la ciudadanía se mantenga. No se pueden consentir los comportamientos, ni siquiera de forma interna. En el momento en el que la corrupción se considere como algo o como un componente íncito en la democracia, estamos perdidos. Esto es un gran debate desde hace siglos, pero hoy día resulta inaceptable que todavía algunos se planteen el discurso diciendo que de lo que se trata es de que no se politice la justicia, y otros dicen que no se judicialice la política. Yo lo que digo es que cada uno tenemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y yo no calibro políticos, jueces, propietarios, financieros, sino aquellos que están de una parte de la legalidad o fuera de esa legalidad. Y combatirlos es una obligación, es una necesidad, es posible, y quizás llegue el día en que hacerlo no sea solo la voluntad de unos pocos que incluso pueden verse sometidos hasta la pérdida de sus propias vidas y valores, y que sea algo que todos y cada uno de nosotros lo veamos como propio, necesario, y erradicar o expulsar al menos de la vida pública a aquellos que se aprovechan, privada o públicamente, de la misma para enriquecerse y para empobrecer a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Baltasar Garçom.